Compañeros, dijimos que hoy era un día de movilización estatal. Para nosotros puede parecer igual, pero no es lo mismo porque a esta misma hora o una hora después, en muchas ciudades del Estado español hay mucha gente como nosotros, pensionistas y no pensionistas, luchando y movilizándose, haciendo presencia por el sistema público de pensiones. Y hoy, como dijimos, se quería dedicar a hacer una reflexión y un llamamiento por la situación de las pensiones de las mujeres, para que desaparezca la brecha de género existente en las pensiones entre hombres y mujeres. Como decíamos, se ha preparado una movilización estatal, se ha hecho con un cartel, por ahí lo habéis visto, un cartel común para todo el Estado y un manifiesto común que vamos a leer hoy. La compañera Reme va a leer el manifiesto común que se va a leer en todo el Estado y luego pues hablamos, si queréis, sobre la brecha de género, cómo se podría reducir, cómo proponen los movimientos pensionistas y medidas que proponen los movimientos pensionistas para reducir la brecha de género en las pensiones. Después hablaremos de la otra cuestión. Dedicaremos la segunda parte a hablar de la otra cuestión. La cuestión de la reactivación económica de Linares y de la mala situación que tiene Linares. El sábado vimos cómo se producía el cierre ya anunciado del Corte Inglés, ahondando en la situación de paro, ahondando en la situación de pobreza que va quedando en Linares. Y vamos a hablar de esa cuestión y de la propuesta que tenemos nosotros de algunas de las cosas que puede ayudar a reactivar algo la economía de Linares. Como por ejemplo la propuesta que tenemos de la apertura del geriátrico para prestar servicio a las personas mayores y para crear empleo en el geriátrico. Empleo en Linares y empleo en la zona, que tan necesitados están. Entonces, Reme. Sí. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a todos por acudir al acto y por el apoyo que nos manifestáis. Ahora paso a leer el municipio a nivel del Estado. Tras muchos años ya de legislación por la igualdad, de clamor por ella y tras muchos por la igualdad, de clamor por ella, y tras muchos concurridos de 8 de marzo, la cruda realidad es que a las mujeres de este país, cuando se jubilan, la brecha salarial que han padecido durante esta etapa laboral se duplica a la hora de cobrar su pensión y es más injustamente tratada. La medida inmediata que recortaría de manera importante esa brecha en las pensiones sería igualándola a la de los hombres, siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea, una pensión mínima del 60% del salario medio. La mayoría de nuestras pensiones de jubiladas, viudas y sin pensión propia se encuentran por debajo o rozando el umbral de la pobreza, por lo que la subida del 1,8% en las pensiones no contributivas es irrisoria y en muchos casos las que se divorciaron hace años hoy son pensionistas sin derechos, con lo cual se pierde otra oportunidad de ir recortando la desigualdad hombre-mujer en materia de pensiones. Las injustas recomendaciones aprobadas recientemente en el octavo Pacto de Toledo y el Congreso agravan la brecha de género actual. En 20 de las 21 recomendaciones aprobadas se olvidan de las mujeres y en las que se acuerdan, la número 17 simplemente es para encasillarnos como cuidadoras
y recomienda buscar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero no proporciona ninguna solución, por lo que la gran brecha que existe entre los hombres y las mujeres continúa en las pensiones, y se llega a cobrar cerca del 35% menos que los hombres, y así lo ha reconocido la Seguridad Social. Denunciamos de forma contundente la recomendación número 16 que da el pistoletazo de salida a la privatización del sistema público de pensiones con el apoyo del Estado y de sus presupuestos generales. Esto en planes privados de empleo de pensiones que recomiendan. Así lo llaman eufemísticamente sistemas complementarios, que además de detraer cotizaciones del sistema público para llevarlo al sistema financiero privado, con la colaboración de los agentes sociales del sistema, patronales y sindicatos mayoritarios generan en el futuro dos tipos de pensiones. Unas pensiones suficientes público-privadas para una minoría con sueldo alto y unas pensiones públicas meramente asistenciales e insuficientes para la gran mayoría, sobre todo para las mujeres. Las recomendaciones del Pacto de Toledo no recogen las reivindicaciones con las que llevamos años luchando los movimientos de pensionistas. Las 21 recomendaciones tenían hacia una tercera reforma de pensiones, mientras que nuestra tabla reivindicativa sigue intacta y de la cual destacar. Garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual. Eliminación de la brecha de género de las pensiones. Pensión mínima igual al salario mínimo, y el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea. Derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para determinar la magnitud del saqueo de las mismas y proceder a su compensación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eliminación de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas. 100% de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad. Supresión de los beneficios fiscales a planes privados de pensiones de empresas 7 euros. Por todo lo puesto y antes de que día 8, volvamos a escuchar gritos de igualdad entre hombres y mujeres en boca de las personas que nos gobiernan. Los pensionistas gritamos de marzo en todo el país y más fuerte que nunca. No al Pacto de Toledo generador de recortes de desempleo. No a las recomendaciones que elevan la brecha existente entre hombres y mujeres. Pensiones públicas dignas y suficientes. Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en salario y pensiones. Bueno, como ha leído y hemos escuchado, decimos que el Pacto de Toledo corre el riesgo de no disminuir las pensiones. Actualmente lo que se denomina brecha de género se está cuantificando en un 35% de la pensión. Es menor la pensión de las mujeres a la de los hombres de media, un 35%. Esa brecha de género, todos lo sabemos de dónde viene, pero lo podemos recordar. Esa brecha de género viene por las peores cotizaciones que ha tenido la mujer en su vida activa. Ha tenido peores trabajos, más discontinuos, peores trabajos, más discontinuos, trabajos con menores sueldos, cotizaciones inferiores. A la hora de la jubilación, resulta que además esa brecha salarial que ya ha tenido durante su vida activa aumenta muchísimo más luego en la pensión, por la forma de cálculo de las pensiones. ¿Y por qué decimos nosotros que hay que cambiar, que hay que reducir la brecha de género en las pensiones y que el Pacto de Toledo no colabora en eso, sino que puede aumentar la brecha de género en las pensiones? Lo repito, puede aumentar, y de nosotros depende, y va a depender de toda la sociedad y del movimiento pensionista en particular, pero de toda la sociedad, los trabajadores activos actuales, los estudiantes y los pensionistas. ¿Por qué puede aumentar? Nosotros venimos diciendo, como reivindicación,
reivindicaciones que siempre hemos tenido, pues si no, alguien pregunta, bueno, ¿y cómo se puede disminuir la brecha de género? Porque eso es muy general, lo hemos leído. El movimiento pensionista reivindica que se disminuya la brecha de género. Bueno, ¿qué medidas pueden hacer disminuir la brecha de género? ¿O qué medidas, por qué denunciamos que el pacto de Toledo puede aumentar? Puede aumentarla si se aplican recomendaciones que están haciendo, porque vemos que el ministro de la Seguridad Social estaba hablando de aumentar el periodo de cálculo de 25 a 35 años. Medidas que pretendían enviar a Bruselas como futura medida de reforma de pensiones, pero que parece ser que se ha retenido, y no se ha retenido casualmente, se ha retenido por las reacciones que ha habido en los movimientos sociales, en los movimientos pensionistas. Pues bien, si aumentamos de 25 a 35 años el periodo de cálculo, a todas las personas, para calcular su pensión hay que cogerle 10 años más. Si en las mujeres, dado la naturaleza de los trabajos que han tenido, más discontinuos, mujeres que en muchas de las ocasiones han salido del mercado laboral para dedicarse a la crianza de los hijos, y en algunas ocasiones luego han vuelto al trabajo, pero han tenido periodos sin cotizaciones. Si se aumenta 10 años más, en los cálculos se van a reducir las pensiones. Por eso no solo no camina hacia la reducción de la brecha de género, sino que puede aumentarla. Esa medida estamos totalmente en contra. Otras medidas, lo miro para recordar, medidas que vienen en nuestras reivindicaciones y por las que vamos a seguir luchando. Eliminación de las reformas laborales de 2010 y 2012, sobre todo la de 2012, que precarizaron los empleos, que precarizaron los contratos, pudiendo hacer contratos hasta de 1 hora y de 1 día, y resulta que la experiencia, los estudios nos demuestran que esos contratos afectan en un porcentaje mucho mayor a las mujeres. Cuando las mujeres esas que han tenido esos contratos y esas cotizaciones se jubilen, no van a reducir la brecha de género, sino que va a aumentar la brecha de género. Podemos caminar en sentido contrario a la reducción de la brecha de género. Otra cuestión, lo de la implantación, que recoge la recomendación 16 que ha leído en el manifiesto, la implantación de los complementos de planes privados de empresas, pero de carácter obligatorio. Eso, por la misma naturaleza de los contratos de las mujeres, en las empresas potentes, donde la negociación colectiva, los comités de empresa y la empresa sea potente, puedan hacer un buen plan de pensiones complementario de empresas, pues tendrán mejores cotizaciones. Y las mujeres que se dedican a contratos de limpieza, de hoteles, de hoteles, no sé qué, no sé cuánto, pues tendrán un complemento de pensiones bajísimo. Eso va a aumentar. Dice, bueno, ¿y cómo podría disminuir? Lo que hemos dicho, medidas, pero ¿qué medida? ¿De golpe, de un plumazo se disminuye? No, eso, por desgracia, no. Por desgracia no se disminuye la brecha de género en las pensiones de un plumazo. Pero hay que dar pasos y hay que caminar. Por eso el otro día estuvimos hablando del complemento de maternidad. Es escaso, es insuficiente, pero es un paso. Si a las mujeres, al jubilarse, se le da un complemento de maternidad, que hoy en día lo han cuantificado en 27 euros por hijo a la pensión, pues están compensándole la dedicación que han tenido a la sociedad en forma de tener hijos y en forma de criar a esos hijos. Puede reducir algo la brecha de género, pero por supuesto es insuficiente, así no la reduce. Una de las medidas que siempre hemos reivindicado y que más reduce la brecha de género es el aumento de las pensiones mínimas. ¿Por qué? Porque actualmente las pensiones mínimas en su mayoría están cobradas por mujeres. Las pensiones mínimas están cobradas por mujeres. En la medida que vayamos elevando las pensiones mínimas, como decimos, hacia una cantidad digna, se va elevando el porcentaje mucho más alto de mujeres que van cobrando algo más y se va reduciendo la brecha de género. Por eso criticábamos de este gobierno
Este año, por ejemplo, las pensiones mínimas solo las ha subido el 0,9%, igual que el resto de las pensiones. Así no reducimos la brecha de género, así no. Tienen que subir más que el resto de las pensiones para ir compensando y reduciendo la brecha de género. Por eso lo mismo que se dice que hay alguna medida que beneficia y se alaba la gestión del gobierno por hacerlo, también se dice las medidas que no contribuyen a reducir las pensiones, o sea, la brecha de género de las pensiones, que no contribuyen a que la parte más desfavorecida de la sociedad pueda llevar una vida medianamente digna. Entonces, esa es la cuestión, por eso hoy, que está tan próximo el día 8 de marzo, el Día de las Mujeres, hoy a nivel estatal se había dedicado a hacer esta reflexión sobre la brecha de género en las pensiones. El día 8 de marzo habrá algunos actos telemáticos o actos que quieran organizar las organizaciones de mujeres, pero nosotros hoy, por no quitar ese protagonismo del 8 de marzo, queríamos hablar hoy de eso. Si queréis, habláis, pedid la palabra, hacéis alguna reflexión sobre esto y luego hablamos de la reactivación económica de Linares y del geriátrico. Juan, hacemos turno de palabra. ¿Alguien que quiera hablar de esto? A ver. Hoy en este día raro, este festivo raro, parecía que al final nos íbamos a juntar menos personas, pero bueno, estamos más o menos los mismos que últimamente, teniendo en cuenta la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar a ver si de eso estamos más animados. Vamos a hablar de la situación económica. Como sabéis, estuvimos hablando el lunes pasado. Se ha convocado por las plataformas sociales y de movimientos ciudadanos de la provincia de Jaén, que estamos unidos en una coordinadora de plataformas. Se ha convocado una caravana de coches para el próximo domingo, día 7, hacia Despeñaperro. Ahora después, al final, diremos el lugar donde nos concentramos, la hora y el itinerario y el recorrido. Pero lo que queríamos es hacer hincapié en esa cuestión que reflejaba yo antes, de la situación que tenemos en Linares, de la falta de oportunidades que hay para la gente joven, el paro tan elevado que tenemos de paro juvenil aquí, el dato tan elevado que tenemos de paro juvenil en Linares, la necesidad de luchar porque desde las administraciones se preste atención a Jaén en provincia y a Linares en particular. Y vemos que, por ejemplo, ayer, si alguno lo visteis, en los actos de conmemoración del Día de Andalucía, aparecía mucho la palabra Linares y que había que darle a Linares. Yo no sé si es la mala conciencia que tienen nuestros gobernantes, la mala conciencia que están cogiendo de que han hecho muchas promesas, han hecho muchas palabras huecas, como puede quedar, y en lo que puede quedar las mismas de ayer, palabras huecas que luego no se han materializado en nada. Que vemos que desde hace 10, 12, 15 años, palabras y planes que luego, por falta de inversión, por falta de traer esos proyectos, esas inversiones, quedan en nada. Y la situación deteriorándose y empeorando continuamente. Entonces os animamos a todos a que el próximo día 7 acudamos a la concentración con el resto de la provincia. Saldrán desde Jaén caravanas, desde Villanueva del Arzobispo, desde aquí, desde Linares y desde otros muchos municipios, pero que sepamos organizadas desde estos sitios. Nos juntaremos a la altura de Guarromán en la autovía, se sube hasta Santa Elena, al kilómetro 259, por el puente aquel que hay en misma Santa Elena.
se cruza y se da la vuelta en sentido descendente hacia Bailén y por ahí volvemos a las 11 de la mañana en la avenida 1 de Mayo, en la Puerta de Santana. Procurad estar a las 11 menos cuarto así para ir organizando la caravana. Desde ahí se sale por la circunvalación. Al llegar a la altura de Arrayanes, tomamos la salida a Guarromán y en Guarromán nos incorporamos a la A4 y se supone que nos juntamos con el resto de caravanas allí y ya por la autovía a paso lento. De entrada se está hablando de circular a 40 a 50 kilómetros hora. Entonces, ya veremos a ver lo que nos deja las circunstancias, a paso lento, circular por la autovía. Os decimos que, me lo recuerda Juan, está organizado, como habíamos dicho, por 9 plataformas de la provincia de Jaén. Participantes de Linares, ahí nos vamos a concentrar en la avenida 1 de Mayo, la plataforma de pensionistas. Nos vamos a concentrar todos a una por Linares. La plataforma Toda Una por Linares, lo veréis en sus redes sociales, que también está haciendo el llamamiento a la concentración y a la caravana de coches. Y la plataforma por la defensa del ferrocarril de la estación Linares-Baeza. Todos nos juntaremos ahí, los de Linares, nos juntaremos ahí y vamos a esas cuestiones. Si queréis hablamos más de la situación y la necesidad de la situación, pedid la palabra y continuamos con este debate de la situación y la necesidad de luchar porque cambie la situación esta de Linares, porque de una vez desde las distintas administraciones se cumpla con Linares, se cumplan las promesas tan reiteradas y no por tan reiteradas, menos incumplidas, tan incumplidas con Linares. Y bueno, os dejo que pidáis la palabra si queréis y hablamos algo. Nadie quiere hoy es festivo y os habéis declarado en huelga de palabra. Sí, bueno. Sí. Buenos días, compañeros. Yo quisiera proponer el día 8 que fuera en recuerdo de las víctimas que ha habido por el COVID, sobre todo en las residencias, que sea un homenaje a las personas que han fallecido sin tener a sus familiares solas en las residencias, y ya que no hay aquí ninguna concentración quitando las redes, van a hacer rodear el paseo. Creo que deberíamos dedicarle el día 8 a todas las mujeres y a todos los que hayan muerto en la residencia solos y abandonados por desgracia. Bueno, más palabras. Bueno, hablar de la propuesta del geriátrico. Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo. Es una doble oportunidad de reivindicación de mejores servicios para las personas mayores y de creación de empleo y reactivación económica para Linares, tan necesaria. Hay un dato curioso que esta semana ha salido en prensa. Fijaros dónde podemos llegar, con la distribución de los fondos que van a venir de la Unión Europea para la reactivación económica. Se llama Plan de Recuperación Económica y Resiliencia. Me cuesta trabajo.
Bueno, hay un hecho que lo voy a leer. La fundación se llama Fundación Economía y Salud. La Fundación Economía y Salud, haciéndose eco de lo que las plataformas de pensionistas durante la pandemia esta del COVID hemos puesto de manifiesto, que las residencias de personas mayores, primero, tienen plazas escasas, por eso tenemos la lista de espera tan grande. Y segundo, se ha demostrado que no estaban preparadas para atender adecuadamente a las personas. Unas mejor, otras peor, pero en general la pandemia, en casos de afectados, de contagio y de fallecimiento en las residencias de personas mayores, ha tenido unos efectos desastrosos. Si bien es la franja de edad que tiene más propensa a ser afectada por sus patologías previas, a ser afectada por esta enfermedad, por la pandemia, lo que no guarda proporcionalidad es el número de fallecidos que ha habido en la residencia, que hay alrededor en Andalucía de 42.000 plazas de residentes. El número tan elevado de fallecidos que ha habido en la residencia, con 2.000 personas en Andalucía, con el resto de personas de la misma edad, pero que residen en sus hogares, bien solos, bien con familiares, pero que residen en sus hogares. Resulta que en Andalucía, haceros una idea, hay personas mayores de 65 años, 1.400.000 personas. Bueno, pues de ese 1.400.000 personas, la diferencia de fallecimiento de las 42.000 que hay en residencia al resto de personas que viven en sus hogares es de 27 personas aún. Entonces, algo ha pasado en las residencias no estaban preparadas, las residencias no se han atendido en condiciones. Bueno, pues decía esta fundación, esta es una fundación privada empresarial de la residencia de mayores, del sector sociosanitario. Y lo que me llamaba la atención es la propuesta. Hace una propuesta de elevar y mejorar las plazas de residencia de personas mayores, visto la experiencia que ha habido en la pandemia, de elevarla, pero ellos hablan de una palabra compuesta muy bonita que se usa mucho, de colaboración público-privada. Colaboración público-privada, lo que están hablando, y lo dicen claramente, que con los fondos que van a venir de la Unión Europea, mucho ojo, que esos fondos son algunos a fondos perdidos y otros son en forma de préstamos. Toda la sociedad nos endeudamos y luego tendremos que pagar esos préstamos. Bueno, que con los fondos Next Generation, eso del fondo de recuperación, se destine a aumentar el número de plazas con la colaboración público-privada. Vamos, que se le den a ellos los dineros y los fondos para que creen residencias, y con esas residencias y la construcción de esas residencias, luego a través de los conciertos, que las mismas administraciones tienen que concertarle plazas para que ellos ingresen a los residentes, a través de los conciertos sigan explotando eso como negocio. Esa es la colaboración público-privada que dice. Y nosotros decimos, se carga muchísimo más de razones que con dinero público se atiendan los servicios públicos que se tienen que atender. Pero es más, con dinero público, y encima aquí en Linares tenemos un recurso público que es el geriátrico, que lo tienen cerrado porque quieren dejar espacio para que alguien haga negocio con la vejez y para que alguien haga negocio con la necesidad de las personas mayores. Entonces, no tiene sentido que ese espacio esté cerrado. Lo vamos a reivindicar su puesta en marcha. ¿A quién? A la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Políticas Sociales, que es quien tiene la competencia y quien gestiona eso. Eso no es de la Junta de Andalucía, eso es de todos los andaluces, pero lo tiene que gestionar alguien, la administración. Pero ahí va a ir nuestra exigencia. Nuestra exigencia, además de decirlo aquí,
de decirlo en prensa, de intentar crear opinión, vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso va a ser solicitar reuniones al alcalde, al delegado de políticas sociales y a la consejería para que no se desaproveche esta ocasión y esos recursos no vengan, se inviertan, se le den a 4 para que hagan su negocio y eso siga dentro de 2, de 3, de 4, de 10 años, siga cerrado. Eso sí que sería imperdonable y eso sí que no deberíamos de perdonárselo nunca a las autoridades y a las administraciones. Entonces, nuestra exigencia, ya os digo, luego iremos informando, vamos a pedir reuniones, que pongan en marcha proyectos, que los presenten en las oficinas que tengan que presentarlos, tanto del gobierno central, porque las autonomías le presentan al gobierno central los proyectos y luego los justifican ante la Unión Europea, que presenten los proyectos, que no se desaproveche esta ocasión, que como digo, eso crearía muchos puestos de trabajo en Linares y eso crearía unas situaciones de calidad de vida y de servicio para personas mayores que tan necesitadas están. Os dejo la palabra, a ver si alguien quiere decir algo. Bueno, lo dicho, en vista de que hoy es festivo y no queréis trabajar, buenos días, y surge el mismo problema que hemos visto antes con respecto a la brecha de género. Estamos en un momento en que la sociedad evoluciona hacia el sector de los servicios, hacia el tema de los cuidados. Y los cuidados es algo que se venía haciendo en Europa hace mucho tiempo. La desgracia nuestra es que hemos entrado en Europa cuando estaban cerrando. ¿Sí? Y ese es el grave problema, que si vemos un poco lo que venía ocurriendo en Europa, el problema de natalidad en España se ha acrecentado más porque no había incentivos a las familias para que mantuvieran la natalidad por 2 hijos por familia, sino que ha ido menguando. Y ha ido menguando precisamente porque no se ha ofrecido a la mujer una compensación para que su vida laboral terminara en las mismas condiciones que las del varón. Porque son las mujeres precisamente las que sufren el problema de la baja durante el embarazo, durante el crecimiento del niño y a lo largo de la vida. Y ese tipo de cuidados que debe de compensarse no se ha hecho. Lo decía antes, y es imprescindible que para que las familias se arriesguen a tener hijos, es que el hecho de tener hijos, la renta familiar no baja. Una de las líneas que se ha venido y han venido pidiendo el movimiento feminista es también la compensación de los vanos de cotización que ocurren durante el embarazo, la crianza primero de los niños y al final. Si se cubrieran esos vanos, al final el proceso de cotizaciones de la mujer sería casi más cercano al del hombre. Ese sería una prueba. Y ahora aquí ha surgido el problema de que siempre es igual que se quiere privatizar las pensiones, se quieren también privatizar los servicios de los cuidados. De hecho, un estudio por encima se dice que el 70 o el 80% de las residencias privadas están en manos de capitales y tiene una orientación de capital francés. Hay una serie de grupos de asistencia en residencias que tienen establecido siempre un porcentaje de asistencia que es siempre mucho menor. Desgraciadamente en España
incluso la asistencia que venía estableciéndose en cada una de las residencias ha ido bajando. Que le hemos hecho un seguimiento de lo que venía pasando en una residencia tipo como puede ser de 100 alojados. Siempre, había siempre, hasta hace 15 o 20 años, había una guardia interna por la noche de un enfermero o enfermera. La han quitado hace de años y así va rebajando el proceso de atención. Cuando viene una situación excepcional, como es el caso de la pandemia, ese recorte que se ha hecho se siente con mayor efecto. Y ese es el problema que tenemos que hacer siempre, recorte tras recorte, y si es eso en el servicio oficial que cuida su porcentaje y su garantía con más, la privada que lo tiene el negocio solamente para sacar dinero, rebaja. Ya no es que no tenga un enfermero o enfermera, sino que no tiene ni un auxiliar en el turno por la noche. Y esta es la situación que nos encontramos y el deterioro general que llega para los débiles, de las familias que tienen que estar allá abajo. Y este problema, en último extremo, siempre lo sufren quienes terminan muriendo como hemos visto. Gracias. Muy bien. Habéis visto más razones para luchar por servicios, pero servicios públicos, como decía Antonio. Por ejemplo, los estudios que se han hecho y que nosotros mismos hemos hecho aquí en la provincia de Jaén demuestran que la ratio de trabajadores por residentes en las pocas residencias públicas que tenemos en la provincia, tenemos tres residencias dependientes de la Junta de Andalucía. Esta de Linares con 264 plazas, la de Úbeda con 99 plazas, 100 plazas, y la de la Carolina con 74 plazas. Luego hay una residencia en Jaén pública que depende de la Diputación Provincial, con 100 y pico plazas. Y también tenemos otras residencias que se pueden llamar públicas, pero luego la gestión no es pública, porque hay muchas residencias que dependen de ayuntamientos. En localidades pequeñas hay muchas residencias que dependen de ayuntamientos. Pero el ayuntamiento no la gestiona, le ha concedido la concesión a empresas privadas. Y están entrando empresas de ese tipo, empresas Domus, Di, Orfea, empresas de fondos de inversión. Incluso algunos de esos fondos de inversión son fondos que antes se dedicaban a la construcción, al ladrillo, y con la crisis de la construcción derivaron los fondos hacia residencias de personas mayores, buscando la rentabilidad de ese dinero y el dinero fijo que la administración luego le da por concertarle las plazas. En alguna ocasión hemos hablado aquí de los precios de los conciertos. Esos son precios públicos, todos los años se aprueban en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y se publican en el BOJA. Resulta que las plazas de personas que se pueden valer por sí mismas valen 54, la Junta de Andalucía le da a la residencia por concertarla 54 euros diarios. Eso viene a suponer más de 1.500 euros mensuales. No creáis que la residencia es que está dando un servicio de caridad. Más luego, lo que le cobran en algunos casos a los residentes. Un porcentaje que le cobran a los residentes. Pero es que los residentes con más grado de dependencia valen 70 y tantos euros diarios y son alrededor de 2.200 euros mensuales. Y vemos que, como decíamos, fondos de inversión multinacionales buscando una rentabilidad de alta, lo que decía, me había olvidado. En los estudios nuestros, la ratio de las públicas, personal trabajador, por atención de residentes, viene a salir casi 1 a 1. Casi 1 a 1. Hay un trabajador por un residente. La ratio de las privadas está en el 0,5 a 1. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no tienen vocación de residencia.
Lo entienden como un negocio, antes estaban en otros negocios, ahora van buscando este negocio porque bajó el negocio de la construcción. Y van buscando la máxima rentabilidad con los menores esfuerzos y con las menores inversiones. Por eso decíamos que esos servicios se tienen que prestar desde lo público. Y que no creáis que las residencias que están prestando los servicios, como digo, las están dando de caridad. Que hombre, yo no tengo esa experiencia profesional, pero que es un dinero, que es un dinero, que eso nos está costando a todos los andaluces. Cuando se le hace un concierto a una empresa privada, nos está costando lo que os decía, mínimo 1.600 euros, y las personas con un grado más alto de dependencia, 2.200 euros. No están prestando un servicio gratuitamente. Bueno, pues si no hablamos nada más, os voy a recordar lo del día 7, con los coches. Todo el que pueda, en la avenida 1 de Mayo, frente a la explanada de Santana, para salir por allí. Hora, las 11, pero hay que procurar para que no se forme aglomeración, está un poco antes de las 11 allí. Saldremos por la circunvalación. En la salida de Guarromán nos incorporamos hacia Guarromán. A las 12:30 tenemos que estar, está calculado que vamos a estar en el puente acá de Santa Elena, ese que hay cuando sube al pueblo y da la vuelta para bajar hacia abajo, al lado de un museo que hay, ¿cómo lo llaman? El museo de la batalla o algo así. Bueno, pasamos por el puente ese, volvemos en sentido contrario y ya volvemos cada uno, los de Jaén a su sitio, los de Linares volvemos aquí a nuestra ciudad. Está previsto que la vuelta se haga entrando por Bailén, bajar por autovía hasta Bailén y entrando por la avenida, entrar por Bailén. Pero bueno, cuando cada uno se organiza a la vuelta, cada uno se organiza como mejor le venga. Entonces recordaros que nos vemos el día 7 y por supuesto el día 8 aquí, y como ha propuesto Juan, dedicaremos un recuerdo a las personas que han sufrido y que todavía están sufriendo por el COVID en su caso, en su familia y en la residencia de personas mayores. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos.